No sé por qué se quejan de Martita. Amigos, ¿cómo están? Oigan, ya sé, ya me había tardado en subir video. Les dije hace como 3 semanas que nos veíamos, la siguiente semana ya pasaron 3, pero es lo que hay. He estado muy ocupado con algunas cositas, entre ellas haciendo playeritas, y la verdad es que estoy muy emocionado. Pero bueno, en esta ocasión vamos a ir al Nevado de Toluca y la verdad me emociona mucho porque es la cuarta formación rocosa más grande de México, solo por detrás de el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el Pico de Orizaba, que de hecho me gustaría visitar todas. Ya sé que al Popo no puedo subir, pero quizás ir a fotografiarlo sería interesante. Les recomiendo ir bien comidos, bien hidratados, bien abrigados y con ropa cómoda y que sea acorde para la ocasión, sobre todo buen calzado. Y cabe mencionar que arriba no hay baños y eso se lo dificulta un poquito a alguien del viaje, pero no voy a decir quién eres. Y yo creo que la mejor recomendación que les puedo dar es disfruten el viaje y váyanse temprano. Empecemos con el video. Típico, me pongo a grabar y sale el Dani. Dani siempre dando la miniatura del canal. Listos para salir. No recuerdo la última vez que vine a Toluca. De hecho, creo que nunca había venido a Toluca. El Nevado de Toluca está ubicado en el Estado de México, a solo 22 kilómetros de la capital mexiquense y a poco más de 100 kilómetros de la capital del país. Para llegar al Nevado de Toluca es necesario entrar por el pueblo más cercano, que es Raíces. Primero accederemos al estacionamiento que está a las faldas del Nevado y después nos tocará buscar el transporte que ofrecen para subir hasta la taquilla. En esta ocasión fuimos en grupo y llegamos en carro, así que después de aproximadamente 2 horas y media y una perdidita, logramos llegar. Pues bueno, hemos llegado. Aquí está Diego, hermano de Dani. Dani, Eli, Mayra, Ana, la de la idea que ya se arrepintió. ¿Listos? ¡Listos! No. ¿No? ¿Qué tal el frío? No así. Es que en las piernas. Me voy a encuerar y voy a hacer lagartijas como el de History Channel o Discovery Channel o no sé cómo se llama. ¿Cuál? ¿El de la prueba de todo? Ajá. Lo que tengo entendido es que nos vamos a subir en camionetas y de ahí ya nos van a llevar más para arriba, porque los carros solo llegan hasta aquí y de aquí ya te subes en las camionetas, te llevan hasta otra parte y de ahí otra vez a caminar. Las camionetas son de elección, no son forzosas, tengo entendido, pero te las recomiendan por cualquier cosa. Ahorita lo voy a averiguar. La verdad es que hay muchísima gente, no pensé que fuera a haber tanta gente. Ya está amaneciendo. Tengo esperanza de que no baje más la temperatura. No tengo idea cuántos grados estamos, pero hace frío, pero agradable, no nada de qué temer. Aquí hay una zona donde comprar muchas cositas. Bueno, aquí pueden comprar de todo: guantes, bufandas, calentadores. Hay toda una sección de ropa y estamos listos para la aventura. Estas son las camionetas que nos van a llevar. Ok, las camionetas no son obligatorias, pero son más que necesarias, ya que el recorrido sin ellas sería aproximadamente de 3 horas, tan solo hasta la taquilla, y que todavía se le debe de agregar lo que estamos aún por caminar. Así que en mi opinión es más que recomendable utilizar estas camionetas, las cuales tienen un costo de 50 pesos por persona. Dani viene con toda la actitud, pero sigue ofreciendo su sándwich. Espera. ¿Quieres un sándwich? Pues bueno, aquí está la taquilla. Aquí es donde vamos a comprar las entradas. Hay muchísima gente. Después de pagar, era hora de comenzar a subir, y esta vez a pie. Pues parece que es más difícil de lo que habíamos pensado.
¿Cómo vas tú, amiga? Bien. Amiga, del 1 al 10. 8. Ya mejor que hace rato. Sí. Me encantaría llegar hasta allá arriba, o sea, vean. Va a estar increíble. Llevo cerca de 2 años viajando. Es la primera vez que grabo para el canal. Uno de los viajes, en teoría. Y me he hecho varios recorridos un poquito largos, pero creo que este es el más complicado que he hecho hasta ahora. Las vistas de aquí son increíbles. Lo complicado del camino creo que no es la pendiente, sino que hay demasiadas piedras. Sí me siento un poco cansado, pero no más de lo normal o más de lo que yo pensé que me sentiría cansado. Me encanta esta fuga de las nubes, se ve increíble. Se ve muy padre. Vamos a seguir dándole. A ver si no me desmayo en una de esas. Ok, hablemos de algo muy importante, el mal de montaña o mal de altura, como algunos lo conocen. Como vieron hace un momento, había una persona recostada en una piedra y la verdad es que no era la única. Había muchas personas así e incluso vomitando. Esto se debe en gran medida a esta enfermedad y es que el mal de montaña afecta a las personas que suben demasiado rápido y demasiada altura en poco tiempo. Entre más alto estás, menos oxígeno respiras y esto es lo que en gran medida afecta a las personas, que da como resultado síntomas como dolor de cabeza, cansancio, náuseas e incluso en casos más graves dificultades para respirar, lo que puede llevar a un desmayo. ¿Cómo se soluciona? Descansando y dejando que el cuerpo se aclimate a la situación. Si tu cuerpo te pide descansar, no te fuerces más de lo normal, ya que esto puede ser peligroso. A nosotros nos recomendaron llevar chocolates y naranjas, así que espero que esta información te sirva de algo. Estoy a punto de llegar a la cima. Estoy viendo justamente el piquito, pero no he terminado de subir. Estoy ansioso, estoy emocionado. Era uno de mis sueños venir a este lugar. Está increíble. Nos parece que nos animamos a subir uno de los picos. El que me parece es el segundo más pronunciado. Se ve potente. La neta ya me estoy cuestionando si fue buena idea hacer esto. O sea, mi consejo para cuando vengan es háganlo con calma, tiempo, suban lo que tengan que subir, descansan, siguen subiendo. Traigan un buen grupo de amigos que digan sí, jalo a todo porque es complicado. Pero creo que vale totalmente la pena por estas vistas. Yo creo que para desbloquear el Estado de México sí necesitan tener este logro de venir al Nevado. Contexto, Dani está hasta allá, me parece. En un momento lo perdimos y estaba hasta allá, ni siquiera aparece aquí en la cámara. Pero bueno, el chiste es que creo que lo voy a seguir. Honestamente, intimida un poco la altura y que si yo en este momento me resbalo, no creo contarlo. Honestamente, ya he escuchado algunas historias de personas que se han caído y pues no volvieron a casa. Pues bueno, amigos, se logró, llegamos arriba. Me parece que esta es la segunda más alta, porque el cerro que está de aquel lado es el más alto, pero este me parece que es el segundo más alto. No hay mucha gente aquí, pero no considero que sea imposible. Dani y yo lo estábamos discutiendo y creo que es, ¿qué les diré? Un 7. Quizás un 7.5 complicadillo en algún punto, pero un 7 creo que está bastante bien y vale la pena. 7 si eres principiante. Yo creo que si ya tienes algo más chido, un 6, una onda así, un 5. Pero vale la pena, ¿no? Yo creo que sí. Después de contemplar las vistas por un rato, era momento de volver al punto de encuentro y continuar. Bueno, ahora vamos a bajar a las lagunas. Creo que solo vamos a ir a una, por cuestión de tiempo y energía, pero vamos a ver qué tal está el camino de bajada. Hay muchísima gente, la verdad es que
Me sorprende la cantidad de gente que hay. Últimamente se ha vuelto un destino muy concurrido. No sé a qué se deba, pero totalmente justificado. Se ve increíble. Yo creo que voy a tratar de venir luego cuando haya nieve. Y sobre todo quiero terminar de subir. O sea, la cima que no terminé y la que me falta, que sería la que está aquí enfrente. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Después de discutirlo un poco, decidimos cuál sería el trayecto, así que comenzamos a bajar hacia la Laguna de la Luna. ¿Qué es, Dani? A mí me sorprendió mucho que era tan temprano después de tantas horas. Sí, o sea, pues salimos de allá, de la ciudad a las 4 de la mañana. Son 10:30. Llegamos a lo que es la parte baja. Estábamos como en ya la bajadita y volteamos para ver cuánto llevábamos recorrido y el vértigo es increíble, pero vale la pena. Ya casi llegamos a la laguna. Desconozco qué laguna es, pero pues vamos a ver cómo nos va, amigos. Hemos llegado a la laguna. Es muy grande, de verdad. Yo pensé que estaba un poquito más chiquita, pero es muy grande. Bastante azul. Desde arriba se veía muy azul. Aquí también hay mucha gente, pero no hay tanta como arriba. Yo creo que también es que arriba es como donde llegan todos y de ahí ya dicen, no, pues yo voy a esta laguna, yo voy a esta otra, yo voy a tal pico y ya de ahí se dividen. Bueno, estamos en la laguna, se logró, es muy bonita. Insisto en que no ha hecho tanto frío como pensé que iba a ser. Está impresionante, muy bonito. Limpio hasta eso, estoy feliz de verlo decente. Hay una que otra basurilla, pero no nada de que tanto alarmarse. Había estado leyendo mucho que estaba muy sucio, pero creo que está más que genial. Este era un spot perfecto para fotografías, así que aprovechamos y aquí les dejo unas fotografías del lugar. Cada vez me convenzo más de que es un lugar increíble para visitar. Es cansado, pero creo que si te tomas tu tiempo para descansar, para tomar un respiro, lo puedes aguantar, lo puedes superar y disfrutar mucho. El frío es soportable, ameno. La laguna es impresionante. Ahorita ya venimos de la laguna de la Luna y vamos ahora a la Laguna del Sol y vamos a ver un poquito más de la parte nevada de este lugar. ¿Cómo vas, amiga? Pros y contras del nevado. Está bonito. Hoy no nos tocó nieve. ¿Eso es un pro o un contra? Un contra. No, pero más cabrón, ¿no? O sea, yo creo que hubieras valido un poquito más. No. Pero es muy random, es como una montaña y encima tienes un como tipo valle. Y eso como que sorprende un poquito. Hasta el momento nuestra ruta ha sido la siguiente. Comenzamos por subir la primer colina, donde tuvimos las primeras vistas de ambas lagunas, y llegar aquí desde la taquilla nos tomó aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, algunos de nosotros nos separamos para subir lo que fue la segunda colina, lo que nos costó aproximadamente otros 40 minutos. Después bajamos hasta la Laguna de la Luna, descansamos mientras tomamos algunas fotos y después de pensarlo un rato decidimos que teníamos suficiente tiempo para ir a visitar la otra laguna, la Laguna del Sol. Sin embargo, yo decidí
decidí que quizás valía la pena buscar una mejor vista, así que me separé de mi grupo. Pues bueno, he decidido separarme un poquito de mi grupo porque quiero subir a una cima un poquito más arriba y ver cómo están las vistas y ver el nevado desde más alto. Está inclinado, pero insisto, o sea, si vas a tu propio ritmo, creo que no es imposible. Estoy muy orgulloso de mí. Creo que he logrado algo chido. Hoy me he dado cuenta que sí puedo hacer este tipo de excursiones. Estas son las cosas que les digo que creo que hacen la diferencia. Venía subiendo, venía un buen paso y de repente dije, ya me cansé. Y no me forcé más de la cuenta para llegar a donde quería llegar. Me senté, me puse a tomar fotitos. Les dejo una fotito que tomé aquí. Y pues nada, a contemplar el paisaje. Me preocupa que estoy viendo un poco nublado todo y no quiero pensar que va a llover. Pero me falta poco para llegar a la cima, así que pues vamos a apresurarnos. Se logró, amigos. Llegué hasta acá. Aún falta mucho, en realidad. O sea, me gustaría poder subir hasta la cima que está justamente aquí, pero no creo que hoy se me permita porque ya me están esperando. Me separé bastante de mi grupo, pero se logró y la recompensa es increíble, la verdad. Me gustó mucho. Cansado traer la cámara en el gimbal. Mañana me van a doler los brazos increíble. Igual que las piernas, pero creo que el resultado es muy bueno, es increíble. Entre más subía la montaña, más comencé a pensar en algo. Hay momentos donde tuve que descansar, hay momentos donde alguien llegaba a la cima un poco antes que yo, hubo momentos donde personas me rebasaban, pero al final eso no importaba. Al final llegué descansando cuando necesitaba descansar, llegué disfrutando las vistas y llegué cuando tuve que llegar. Y eso no hizo menos espectacular el momento, y pienso que la vida tiene un poco de esa lógica. No importa cuánto tardes ni cuánto tengas que descansar para llegar a un lugar, solo sigue a tu ritmo, que al final las vistas valdrán la pena. Me reencontré con mi grupo, estaban un poquito angustiados por mí, pensaban que se habían deshecho de mí, pero les dije que no va a ser tan fácil. Ya estamos en la Laguna del Sol, tengo entendido que esta es la del Sol, se ve brutal como siempre. Me sorprende que el agua es muy cristalina, no sé si se alcanza a distinguir en el video, pero es súper cristalina, o sea, veo el fondo y es como de un color verde muy aqua. Honestamente creo que el regreso es más complicado, amigos, porque en tu mente tienes un objetivo cuando llegas aquí. Y una vez que cumples el objetivo, pues ya no
ya no sientes esa energía, esa euforia, incluso se te baja un poco. O eso pienso yo. Había que descansar. Pero creo que está bastante decente. Hay unas partes un poco complicadas, pero como les digo, es cuestión de sentarse y continuar. Pues bueno, vamos de regreso, amigos. Se disfrutó la aventura. Queda bajar hasta donde está la taquilla. De ahí otra vez tomar una de las camionetas que nos trajo hasta acá. Honestamente tengo mucha hambre, mucha hambre. Desayuné algo muy ligero, pero he estado comiendo un poquito acá. Les recomiendo que sí se hidraten bien, pero tampoco tomen mucha agua porque no pueden hacer del baño acá arriba. No queda más que disfrutar el regreso. También sabe rico el regreso. Sabe a gloria muchas veces. No cabe duda que México tiene vistas y lugares asombrosos. Después de este viaje quedé con ganas de conocer más, de subir más, y no cabe duda que volveré. Siempre aprovecha para viajar con amigos, con familia y quizás hasta coincidir con desconocidos. Nunca sabes con quién será tu siguiente aventura. Pues bueno, amigos, fue una aventura muy interesante. La verdad recomiendo mucho venir al Nevado, estuvo muy padre, estuvo genial. Y pues nada, es tiempo de regresar a casa. Ahí les cuento después cómo nos fue de regreso. Cuídense. ¿Qué dijeron? ¿Pensaron que iba a quemar a alguien en escena post-créditos? No, eso no hacemos en este canal. Ahora que si ya llegaste hasta aquí, te agradecería que le des like, te suscribas y comentes con un emoji de montaña. Y es que todas las personas que comenten con el emoji de montañas en este video van a estar participando en un sorteo en el que voy a regalar un mes de Spotify al finalizar este mes. Para saber quién ganó, no se olviden seguirme en Instagram. Y pues, nos vemos a la próxima.